El materialismo dialéctico, fundamento de la psicología soviética. Un ensayo de José María Sumalave Maquirrián, Universidad del País Vasco, España. Resumen. Tras la Revolución Soviética 1917, la aplicación del marxismo a la tarea de construir una nueva sociedad determinó la existencia de la psicología soviética, una tradición claramente diferenciada y con personalidad propia. Se imponía el marxismo-leninismo como marco ideológico en el que necesariamente debía basarse toda tentativa científica. En los años 20 la psicología debía ser materialista y a partir de los 30 también debía ser dialéctica. Así, la psicología soviética se presentaba como una ciencia partidista comprometida filosófica y socialmente con la visión marxista-leninista de la sociedad, que adoptaba una perspectiva materialista dialéctica. En este artículo analizaremos los planteamientos fundamentales del materialismo dialéctico, así como su influencia en la psicología, claramente determinada por los avatares del poder, purgas, prohibiciones, imposiciones, que de forma imprescindible se entrometía constantemente en la vida de la ciencia. Tras el triunfo de Rusia en octubre de 1917, de la Revolución Soviética y la instauración de un Estado comunista de carácter totalitario, la decisión del nuevo régimen de llevar a cabo una transformación radical de la sociedad y la pretensión de implantar un hombre nuevo en ella precisaron el empleo de los recursos de la política, la cultura, la ciencia y de todas las fuerzas sociales. Así, la aplicación del marxismo desde el poder a la tarea de construir una nueva sociedad influyó de modo esencial en la vida del siglo XX. Esta influencia general se dejó sentir decisivamente en la evolución de la psicología, en la que determinó la existencia de la psicología soviética, una tradición diferenciada y con personalidad propia, dentro de la cual se dieron evolución y cambios, pero también continuidad. La psicología soviética adquirió una peculiaridad en el contexto general de la ciencia contemporánea, que derivaba no sólo de motivos teóricos, sino también sociales y políticos. A partir de la revolución se reanudó el trabajo científico buscando las nuevas raíces en el marxismo clásico. Es este un breve periodo caracterizado por la búsqueda intelectual y por la coexistencia de las diferentes corrientes y teorías psicológicas. La única metodología científica para la edificación de cualquier ciencia sobre el ser humano debía ser la que dimanaba de las posiciones del marxismo-leninismo. Por consiguiente, se inició desde esta nueva óptica el complejo trabajo de reestructuración de la psicología, que conllevaba el rechazo de la ciencia burguesa por el idealismo. La vida científica y académica se desarrolló con relativa tranquilidad hasta 1921, cuando comenzó la lucha ideológica, que en ocasiones llegó a ser física, del materialismo contra el idealismo, una lucha que afectaba no solo al campo de la filosofía, sino también a los de otras ciencias, incluyendo la psicología.
y es necesario mencionar que transcurrieron muchas décadas hasta que la ciencia soviética recibió el nombre que se merecía, el de una ciencia represaliada. Los vaivenes del poder eran impredecibles y se entrometían constantemente en la vida de la ciencia. En 1922 se produjo uno de los mayores debilitamientos de la ciencia y del pensamiento en Rusia. Siguiendo las instrucciones de Lenin, más de 200 célebres científicos y filósofos rusos fueron expulsados del país. Una vez consolidado el nuevo régimen y durante prácticamente toda la década de 1920, la psicología en la URSS vivió una etapa mecanicista conocida con el nombre de materialismo vulgar. Se trata de un periodo de ensayo y error caracterizado por el rechazo a toda interpretación idealista, por considerar a la conciencia como una reliquia de la metafísica idealista y burguesa, y por los enormes esfuerzos realizados para elaborar una psicología materialista. En torno a los años 20, en la época prestalinista, predominaba la concepción del hombre como una máquina que reaccionaba a estímulos y que atacaba a toda psicología que conservara elementos subjetivos. Los psicólogos rusos trataron con premura de combinar la filosofía de Marx, Engels y Lenin con los estudios experimentales de Bechterev y Pavlov, inspirados en la obra de Chenov. Al terminar la revolución, las autoridades soviéticas reconocen los méritos de Pavlov, aunque no lo consideran simpatizante del nuevo régimen. Para luchar, para luchar contra el predominio del idealismo académico de la época del zarismo, se piensa en el materialismo científico y fisiológico de Chenov, Pavlov y Bechterev. La psicología soviética en dos ocasiones adoptó la teoría de Pavlov, ocasionando un gran perjuicio a su desarrollo. Primero en la década de 1920, para oponer el reduccionismo materialista de la reflexología al idealismo y subjetivismo académicamente imperante en la Rusia de los zares. Desde este enfoque extremadamente mecanicista se confiaba en que la fisiología sustituyera a la psicología. Esta fisiología mecanicista materialista, influida principalmente por una simplificación excesiva del concepto de conciencia de Bechterev, condujo a la creencia de que la conciencia es un producto de las inhibiciones del sistema capitalista y desaparecerá con el socialismo. En este periodo, al lado de la reflexología de Bechterev y de los trabajos experimentales de Pavlov, que no simpatizaba con el nuevo régimen, apareció la reactología de Kornilov, un enfoque ecléctico que pretendía ser marxista, pero que en la práctica era tan mecanicista como los planteamientos a los que criticaba, y que fue uno de los primeros intentos de integración psicología y marxismo, defendiendo la importancia de la dialéctica. En 1922, Lenin cayó enfermo y varios ataques de hemiplegia le apartaron progresivamente del poder. El 21 de enero de 1924, a consecuencia de una arteriosclerosis cerebral, Lenin falleció y se hizo cargo del poder José Stalin, secretario general del partido, que dirigió con mano dura la Unión Soviética hasta su muerte en 1953. Las ideas de Stalin, que sucede a Lenin en la jefatura del partido,
y del Estado no favorecen en absoluto el desarrollo de las ciencias sociales. Con Stalin se condenaba toda interpretación burguesa del mundo por reaccionaria y se defendía e imponía la interpretación que hacía Lenin del marxismo, sirviendo de punto de referencia obligatorio para toda la investigación científica. Este debía ser el marco ideológico en el que necesariamente debía llevarse a cabo toda la investigación científica en la Unión Soviética. En 1922, las publicaciones sociológicas quedaron restringidas y la enseñanza de la sociología fue prohibida en la universidad. Los factores psicológicos individuales metodológicamente estaban subordinados a los procesos psicosociales que a su vez estaban sometidos a fuerzas más poderosas como las económicas, que eran las que realmente hacían evolucionar la historia. Lenin llegó a decir que el psicoanálisis era un capricho de la moda. Un año después de su muerte, se organizó un ataque furibundo contra las ideas de Freud y en 1926 la lucha contra el psicoanálisis pasó a ser un objetivo claro del partido, pues se consideraba que restaba importancia a los factores psicosociales y económicos, además de ser calificado como una corriente burguesa sin tener en cuenta sus intentos de compaginación con el marxismo. El psicoanálisis fue perseguido por el apoyo que recibió de ciertos sectores y personas no gratas para el incipiente sistema totalitario de Stalin, como por ejemplo León Trotsky. Los esfuerzos de los psicólogos soviéticos para hacer concordar sus estudios con el materialismo dialéctico marxista-leninista oficial se iniciaron en 1923 con el llamamiento lanzado por Kornilov 1930 en pro de una psicología marxista francamente basada en el materialismo dialéctico. Se criticaba el mecanicismo materialista vulgar de Bechterev por un lado y todas las teorías idealistas por otro. A su vez, la teoría de Kornilov estuvo expuesta a las más duras críticas que mantenían que mientras estaba justificada la oposición a Bechterev, su reactología no representaba fielmente el punto de vista marxista. En esta etapa también fueron influyentes las psicologías educativas o paidologías como la de Blonsky, basadas en una concepción progresista de la educación y abiertamente favorables a la utilización de los test mentales. La psicopedagogía diferencial de Blonsky defendía la psicopedagogía diferencial que Blonsky defendía fue rechazada y criticada, entre otros, por Kornilov por su tendencia biologicista. Concedía mucha importancia a la herencia y por el uso de test y cuestionamientos considerados como un arma excepcional al servicio del capitalismo, pues permitía seleccionar trabajadores, lo que justificaría la existencia de clases sociales. Así pues, Bechterev, Kornilov y Blonsky destacaron en la tarea de intentar hacer una psicología marxista basada en el materialismo dialéctico y al estilo de la revolución, pero a pesar de sus denodados esfuerzos, fracasaron. En el primer congreso de Paidología, Moscú 1927-28, se pone de manifiesto el alcance limitado de los métodos fisiológicos, incapaces de acceder al estudio
de la conciencia humana y sus aspectos históricos sociales. En el Congreso denominado del Comportamiento, Leningrado 1930, se criticó la reactología de Kornilov y la reflexología de Bechterev y Pavlov, pero a la vez se ataca a Vygotsky y Luria, calificando su doctrina de historicismo vulgar. A partir de este momento, la reflexología se retira hasta finales de la década de los 40. Desde el comienzo de la década de los años 30, la mayoría de los psicólogos soviéticos abandonó el materialismo ingenuo e intentó desarrollar una teoría psicológica basada en el materialismo dialéctico expuesto en las obras de Marx, Engels y Lenin. La publicación de la obra póstuma de Engels, Dialéctica de la Naturaleza, cuyos manuscritos originales datan de 1873, pero fueron publicados en alemán y en ruso en 1925, y las obras filosóficas de Lenin, en las que la conciencia aparecía como un reflejo activo y no como una copia pasiva de la realidad, contribuyeron al triunfo de las tesis dialécticas en la filosofía rusa. El comienzo de esta década se caracterizó por una férrea crítica a la luz de las obras citadas a toda doctrina psicológica. La evolución de la psicología soviética se dirigió hacia la búsqueda de un progresivo esclarecimiento de los requisitos para construir una psicología verdaderamente marxista. Durante los iniciales años 20, la principal condición es que fuera materialista, mientras que en los años 30 se sumó a aquella la dialéctica. Desde 1950 se ha añadido un elemento nuevo y extrínseco, a saber, la fisiología pavloviana. El mundo psicológico y social para la adecuación al leninismo-estalinismo pasa por una fase de depuración interna. La psicología social pasa a ser tabú y sus publicaciones desaparecen. Las 3 revistas especializadas en psicología aparecidas a finales de la década anterior, entre 1932 y 1934, son clausuradas. El nombre de sociología se destierra definitivamente de la terminología científica. En 1933 la Sociedad Psicoanalítica es disuelta, etc. En 1930 la Conferencia de Institutos Científicos de la Unión Soviética recomendó el método dialéctico, y a partir de ese momento la psicología inició una nueva etapa conocida como materialista dialéctica, y una perspectiva dialéctica se impuso en el plano ideológico, mientras que en el plano político Stalin ya había eliminado en 1929 a las principales figuras rivales, Trotsky, Bukharin. Frente al reduccionismo mecanicista de la etapa anterior, se defendía la diversidad propia de los niveles de evolución dialéctica y la existencia de fuerzas internas al sistema que explicaban su dinámica esencial. La conciencia fue considerada como algo con entidad propia y distinto de la materia, aunque procedía de la materia. Obedecía, sin embargo, a unas leyes distintas debido a los saltos dialécticos operados en el curso de la evolución.
Según esta doctrina, la evolución se caracterizaba por un proceso de transformación discontinuas y bruscas del cerebro, la más alta organización de la materia. Surge la conciencia como una nueva realidad cualitativamente distinta de la materia, una serie de cambios cuantitativos de la materia en virtud de la dialéctica producen la conciencia, que es un fenómeno emergente que se guía por leyes distintas a las deterministas que rigen el devenir de la materia. De esta manera, sin abandonar el materialismo, aceptaron la conciencia. Estas directrices salvan a la psicología soviética del absurdo reduccionismo fisiológico o físico, dando lugar a una psicología independiente de las otras ciencias. En este contexto desolador hay un pequeño núcleo de investigaciones psicológicas de clara orientación psicosocial que con el tiempo cobrarían suma importancia. Se trata de la obra de Vygotsky, póstuma, y Luria, los psicólogos que mantienen contacto con la ciencia occidental y discrepan ideológicamente de la misma. Ambos estudiaron el proceso de formación de la personalidad en la colectividad y en los grupos y reivindicaron una psicología histórica. Su tesis sobre la unidad dialéctica entre el lenguaje y el pensamiento se apoyaba en la premisa de que el hombre es un ser producto de la historia a la par que un sujeto activo de las relaciones sociales y los procesos psicológicos superiores, conciencia, voluntad, etc. Se desarrollan con las interacciones del individuo con sus semejantes y con la cultura de su entorno. El período dialéctico se inició con las purgas stalinistas y en sus primeros momentos se caracterizó por la vigilancia y el control del pecus. Para muchos autores, la primera teoría verdaderamente marxista y dialéctica fue la de L.S. Vygotsky, quien puso de relieve las conexiones entre la conciencia y el desarrollo sociocultural. Desde entonces y hasta nuestros días, la psicología soviética, ex soviética en los últimos años, ya no abandonará el materialismo dialéctico como su fundamentación filosófica, aunque a lo largo de su devenir histórico haya sufrido diferentes modificaciones y en cada período hayan sido distintos los autores y las escuelas más representativos. La psicología soviética se presentaba, pues, como una ciencia partidista, comprometida filosófica y socialmente con una visión marxista-leninista de la realidad y que adoptaba una perspectiva materialista dialéctica, desde la que rechazaba cualquier dualismo defendiendo un monismo radical. Las principales fuentes del materialismo dialéctico se encuentran en las obras de carácter filosófico de G. W. Hegel, L. Feuerbach, Marx, Engels. Y Lenin. Marx y Engels fueron los creadores del materialismo dialéctico y Lenin el intérprete oficial de este planteamiento en la Unión Soviética. El materialismo dialéctico es la concepción filosófica del partido marxista-leninista y su doctrina oficial. El materialismo histórico es la aplicación de los principios del materialismo dialéctico al estudio de la vida social, a los fenómenos de la vida de la sociedad, al estudio de esta y de su historia. Al ser aplicado a la vida de la sociedad, el materialismo dialéctico daba lugar al materialismo histórico, cuyo progreso influye sobre el desarrollo de la conciencia
que es reflejo de la realidad. A su vez, la conciencia influye sobre el desarrollo social por medio del trabajo y el pensamiento, es decir, sobre la realidad como reflejo de la conciencia. Materialismo mecanicista, metafísico y materialismo dialéctico. Históricamente el materialismo ha ido ligado al desarrollo de las ciencias y ha sido una consecuencia de ellas. Por tanto, para por tanto, era inevitable que el materialismo del siglo XVIII fuera metafísico y mecanicista, porque las ciencias, claramente influidas por la mecánica racional de Newton, también lo eran. La ideología soviética necesitaba un materialismo que explicara a la vez las distintas manifestaciones de la materia y su desarrollo histórico, y desde el materialismo mecanicista, claramente condicionado por la metafísica, se ignoraba el movimiento interno de los objetos que explicaba la evolución de la naturaleza material, considerando las cosas como inmutables. Esto suponía la incapacidad para explicar la evolución del mundo, para percibir el mundo como un proceso, como materia sujeta a desarrollo histórico. Para los metafísicos, los objetos y los fenómenos están aislados unos de otros, sin ninguna relación de dependencia. Sin embargo, para el materialismo dialéctico, ningún fenómeno de la naturaleza puede ser comprendido sin conexión con sin conexión con los que le rodean. El materialismo histórico replicaba la evolución social partiendo del materialismo dialéctico. Explicaba cómo al feudalismo sucedió el capitalismo y a este el socialismo, siendo el tipo de trabajo el agente fundamental del cambio dialéctico de la sociedad. Según los pensadores marxistas, para los materialistas mecanicistas, la historia se hacía por la acción de los hombres, impulsados por su voluntad, expresión de sus ideas que procedían del cerebro. La conciencia era consecuencia directa de los procesos fisiológicos y dependía de factores como la alimentación, el clima, etc. Sin embargo, para el materialismo dialéctico, el hombre no solo vive en el espacio, sino también en el tiempo histórico. Su actividad vital y su capacidad de concienciar la conciencia surgía y se realizaba en formas activas de comunicación que se desarrollaban históricamente. Así, desde este planteamiento, la historia era un resultado de la acción y esta de la voluntad, expresión de las ideas que eran el reflejo de las condiciones sociales, cuya última razón había que buscarla en las condiciones económicas o más concretamente en los modos de producción. Según Engels, sobre la base económica entraban en juego las acciones y reacciones mutuas de otros factores, ideología, voluntad, lucha de clases, etc. Muchos de ellos de naturaleza psicológica y sociológica. El cerebro para los psicólogos El cerebro para los psicólogos soviéticos era una condición necesaria para pensar, pero no una condición suficiente. El cerebro explicaba el hecho material de tener ideas, pero no que se tuvieran unas ideas unas u otras. Los fundamentos del materialismo dialéctico. Esta concepción de la actividad humana por parte de la psicología soviética se hizo posible gracias a los esfuerzos correctores del materialismo premarxista llevados a cabo por Marx y Engels, y más directamente por la interpretación que hizo Lenin
de los mismos, que culminó con la elaboración del materialismo dialéctico. La universidad, la universalidad de la materia. Desde este planteamiento, todo en el mundo es materia en la diversidad inagotable de sus propiedades. No hay nada que no sea determinado tipo o estado de la materia, propiedad de la misma, forma de movimiento o producto de su desarrollo histórico. Así pues, la materia es universal. Ahora bien, no se debe confundir lo material con lo físico, con lo medible, ya que existen en el espacio y en el tiempo muchos fenómenos que son realidades materiales, aunque no sean físicos ni puedan explicarse por las leyes físicas, como por ejemplo las relaciones de producción de una sociedad. La materia se halla siempre en constante movimiento. El movimiento es la forma de existencia de la materia. Es una propiedad inherente de la misma. No existe materia sin movimiento ni movimiento sin materia. En este contexto no existe inmovilidad absoluta e incluso en reposo, que siempre es relativo, para considerar, era considerado como un caso particular del propio movimiento. Todos los seres de la naturaleza son el resultado de un lentísimo desarrollo de la materia en movimiento. La materia humana también es un fenómeno posterior, fruto de un desarrollo muy prolongado. Así, lo psíquico, lo ideal, no era otra cosa que lo material trasladado a la mente humana y transformado en ella. El movimiento de la materia es autogenerado, es automovimiento, ya que en contra de los planteamientos idealistas se consideraba que la materia no necesitaba ningún tipo de impulso exterior para inducir desde fuera el movimiento. Engels, 1981, diferenciaba distintas formas de movimiento: mecánico, físico, químico, biológico y social. Las formas superiores descansaban en las inferiores. A través del movimiento, la materia se desarrollaba adquiriendo nuevas cualidades y elevándose a planos cada vez más altos. Así, lo espiritual no existió siempre, sino que surgió en una fase dada del desarrollo de la materia y no es inmutable, sino que se desarrolla y modifica con la materia. Para Engels, el espíritu es el producto supremo de la materia y la conciencia y el pensamiento, por muy trascendentes que parezcan, son el producto del cerebro, un órgano material físico. Para el materialismo dialéctico, el movimiento tiene doble forma, evolutiva o revolucionaria. Es evolutiva cuando se dan pequeños cambios, producto de modificaciones cualitativas. El es revolucionaria cuando provoca cambios cualitativos. La, la evolución prepara el camino de la revolución. En el plano ideológico, conceder valor tan solo a la evolución es caer en el reformismo. Para Politzer, el verdadero revolucionario es aquel que, como dialéctico, crea las condiciones favorables para el ascenso a lo nuevo. El desarrollo dialéctico de la materia. En la antigua Grecia, la dialéctica era el arte de descubrir la verdad mediante la polémica, poniendo al descubierto las contradicciones implícitas en la argumentación del adversario y superándolas. El choque de opiniones contrapuestas era el mejor medio para encontrar la verdad.
aplicando esta idea a la naturaleza. El desarrollo de esta era el resultado de la síntesis y superación de las contradicciones que en cada momento se presentaban. Para Hegel, la historia era el proceso dialéctico del desarrollo de la idea del espíritu universal. Marx y Engels adoptaron la dialéctica de Hegel como enfoque del desarrollo histórico social y del hombre, pero refiriéndose no al desarrollo del saber, sino al de la materia. En Hegel, desarrollo significa desenvolvimiento continuo, no definitivo y sometido al peso de la lógica. Desenvolverse significaba pasar del ser en sí, del germen, la aptitud de potencia, lo indiferenciado, lo indeterminado, a ser por sí. El ser en sí contiene de el ser en sí contiene una manera simple. El ser en sí contiene de una manera simple las cualidades de lo complejo como algo que aún no existe por sí. En lo simple está contenido todo lo que se desarrollase. El desarrollo es algo continuo, lo último de un momento de desarrollo se convierte a la vez en lo primero del momento siguiente, en materia prima. Esta materia adquiere una nueva forma, que es a su vez de nuevo materia para otra forma nueva. Cada paso es con el surgir de nuevas teorías, ya que en los nuevos principios de alguna manera se conservan los anteriores. Hegel, 1973. La idea hegeliana de dialéctica era metafísica y por ello incapaz de captar la dialéctica del desarrollo del mundo, incapaz de explicar la transformación esencial de la naturaleza. Las esencias eran eternas y el paso de la potencia al acto, el desenvolvimiento, era la única transformación que sufrían. Para Marx y Engels, la dialéctica explicaba todos los cambios y las distintas formas de manifestación de la materia. La transformación dialéctica era cambio de una a otra esencia. Engels define la dialéctica como la ciencia de las leyes generales que rigen la dinámica y el desarrollo de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Según Engels, tres grandes descubrimientos: la teoría de la célula, la teoría de la transformación de la energía y la teoría darwinista, revelaron la evidencia del enfoque dialéctico, unificaron la naturaleza en la materia que se desarrolla en virtud de unas leyes y demostraron que la naturaleza se mueve en última instancia por cauces dialécticos y no por corrientes metafísicas. El método dialéctico destruía la idea de las esencias inalterables y eternas. Todo lo dogmático, todo lo metafísico, todo es un ascenso sin fin de lo inferior a lo superior. Lenin explicaba la esencia de la dialéctica como el proceso constante de la unidad de contrarios, el automovimiento y la interrupción de la continuidad. El núcleo y la esencia de la dialéctica era la ley de la unidad y la lucha de los contrarios. La transformación dialéctica exige que se den ciertas condiciones previas, pues el resultado de todo un proceso de desarrollo precedente y por lo tanto no es un hecho que dependa de la voluntad. Así pues, la dialéctica, ciencia de las leyes generales del desarrollo de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, concibe todo el mundo de la naturaleza, de la historia y del espíritu
como un proceso en constante movimiento, cambio, transformación y desarrollo. Leyes de la dialéctica. Entre estas leyes generales del desarrollo, unas son fundamentales y expresan las relaciones dialécticas universales entre todos los fenómenos existentes, leyes del cambio dialéctico, de la acción recíproca, de la contradicción, etc. Y otras son secundarias, como las leyes de la unidad del contenido y la forma, unidad de la esencia y el fenómeno, del nexo causal del fenómeno y de la transformación de la posibilidad en realidad. Para la dialéctica y en virtud de la ley del cambio dialéctico, toda naturaleza, desde la más elemental partícula hasta el hombre, se halla en flujo constante, en movimiento y cambio incesante, en estado perenne de nacimiento y muerte. El metafísico describe las cosas según sus propiedades, semejanzas y diferencias en un momento dado y como algo inmutable. Sin embargo, para el dialéctico no hay nada definitivo, absoluto. Todo está en un constante proceso de transformación. Según la ley de la acción recíproca, la dialéctica concibe las cosas y sus imágenes conceptuales esencialmente en sus conexiones, en su concatenación, en su dinámica, con su proceso de cambio. Se consideraban los objetos y los fenómenos como un todo articulado e independiente en el que se condicionaban mutuamente. Ningún fenómeno puede ser entendido si se estudia aisladamente, como lo hacían los metafísicos. Así, en la concepción del hombre, lo económico, lo ideológico y lo científico están íntimamente relacionados. La ley de la contradicción fue formulada por primera vez por Hegel y explicaba el desarrollo afirmando que el autodesarrollo es impulsado por sus condiciones internas. Para Lenin, 1909-1983, el desdoblamiento de la unidad y el conocimiento de sus partes son la esencia de la dialéctica. En todos los fenómenos existen tendencias contradictorias, antagónicas, que se excluyen mutuamente y el desarrollo consiste en la unidad de los contrarios, en la destrucción de lo viejo y el surgimiento de lo nuevo. Ahora bien, esta unidad de los contrarios es tan solo convencional, temporal, transitoria y relativa. Los objetos y fenómenos de la naturaleza llevan siempre implícitas contradicciones internas y esta lucha de los contrarios que se gesta en el interior de cada cosa es el motor de todo cambio dialéctico. Toda cosa es al mismo tiempo ella y su contrario. Como la vida lleva en su interior algo de muerte, porque si solo fuera vida, el 100% jamás podría pasar a ser muerte. Esto hará plantear al dialéctico la idea hegeliana de que toda afirmación, tesis, conlleva una negación, antítesis, que conducirá a la negación de la negación, síntesis, que a su vez es tesis para otra antítesis y así sucesivamente. Solo es posible la transformación cualitativa con la negación de lo anterior. La negación es el momento inevitable y natural de todo desarrollo y es autonegación porque proviene del interior del objeto y no es el resultado de procesos mecánicos externos. Ahora bien, en dialéctica negar no es simplemente decir no
o declarar que una cosa no existe, sino que es un momento del desarrollo en el que una fase superior se repite, en el que una fase superior se repite, en el que en una fase superior se repiten algunas propiedades de la fase anterior. Lo nuevo, en tanto, negación de lo viejo, no deja un vacío, sino que lo supera. Sin desarrollo de lo precedente, no habría base para las nuevas formas. Tras el surgimiento de nuevas formas, se conservan ciertas cualidades anteriores de modo más desarrollado. Por ejemplo, en el hombre se superan ciertas características del animal, pero no se afirma que no existen. Cada nueva fase sintetiza en sí la riqueza de las precedentes y crea las bases para otras formas aún más elevadas al crear con su desarrollo las premisas para su propia negación. Así, el desarrollo no puede ser movimiento hacia atrás. Lenin defendió explícitamente contra la postura de los empiriocriticistas que la negación dialéctica no era una negación que rechazaba todo desarrollo anterior y que la ley de la contradicción expresaba a la vez la continuidad entre lo que niega y lo que es negado. El mecanismo del cambio y desarrollo, el tránsito de la cantidad y la calidad se expresaba en la ley del progreso por saltos o de la transformación de la cantidad en calidad. Este principio es muy importante para lo Este principio es muy importante para la psicología, al afirmar que el desarrollo es un proceso en el que se pasa de cambios cuantitativos insignificantes y ocultos a los cambios radicales, a los cambios cualitativos que se producen en forma de saltos de un estado de cosas a otro y no de un modo causal, sino con arreglo a leyes como resultado de la acumulación de una serie de cambios cualitativos inadvertidos y graduales. La cantidad es la determinación exterior de los fenómenos y cosas que se manifiesta en los cambios de sus disciplinas, propiedades y se expresa en el volumen, velocidad, temperatura, etc. La cualidad es la determinación interna del objeto, expresada en el conjunto de propiedades esenciales que lo distinguen de otros objetos. Es más que la suma de propiedades, es la identidad consigo misma. Cuando algo pierde su cualidad, deja de ser lo que es. El desarrollo se explica por la acumulación de cambios cuantitativos que se transforman en un momento dado en cambios cualitativos. Al llegar a un cierto punto, los cambios puramente cuantitativos se convierten en diferencias cualitativas. Si sometemos, por ejemplo, agua al efecto del fuego, en el aumento de la temperatura se irán produciendo una serie de cambios cuantitativos hasta que, llegado el momento de la ebullición, se produce un cambio cualitativo al transformarse el agua en vapor. Evolución y revolución son conceptos que se utilizan para caracterizar aspectos diferentes del desarrollo. La evolución hace referencia a los cambios cualitativos más o menos lentos y graduales. La revolución, sin embargo,
se refiere a las transformaciones cualitativas y cardinales que se realizan a saltos. La relación entre ambos conceptos es compleja y bien expresada en la ley que nos ocupa. Lo nuevo no puede surgir de la nada como producto de la creación sobrenatural, sino que siempre es el resultado de los estados precedentes. La psicología soviética a la luz del materialismo dialéctico. Para la antropología y la psicología, el salto dialéctico más importante se logra cuando después de un gradual y lento proceso de evolución del cerebro del antropoide surge dialécticamente el cerebro humano, con sus características específicas, conciencia, voluntad, etcétera, lo que hace al hombre sujeto de una ciencia especial, la psicología. Como veremos más adelante, este salto se consigue porque tras un lento desarrollo dialéctico, el hombre es capaz de trabajar, de construir herramientas cada vez más complicadas y de relacionarse con los otros por medio del lenguaje. El principio del desarrollo histórico se realizaba en la naturaleza a nivel general y explicaba el origen de la vida del hombre y el tránsito de la psique animal a la conciencia humana, así como el desarrollo individual y social en virtud del proceso de socialización. Principios del desarrollo, la concepción histórica de la naturaleza viva. Aquí hacemos una pausa y continuaremos más adelante en el próximo momento.